Bienvenidos. Bueno, gracias Javier por tus palabras. Te digo la verdad, ahí tiraste algunas cositas que me dieron un poquito de temor, pero vamos a ir despacito. Bueno, no tanto. Y voy a empezar por Marina, que ya te estuvimos escuchando un rato. Y acá encendió acá el debate Javier diciendo estamos mejor que en marzo del año pasado. Y el debate que hay en realidad, el verdadero debate que hay en la realidad económica y política de estos días es si estamos mejor que en 2015. ¿Qué herencia eventualmente es mejor recibir el próximo gobierno, sea quien sea? Y ahí te quiero pedir tu opinión. Bueno, a ver. Lo primero es, macroeconómicamente estamos mejor que a fines de 2017. O sea, tenés una economía que ajustó a los ponchazos. El corte del crédito aceleró el ajuste y lo que tenés es unas cuentas fiscales que se están acercando al equilibrio, no van a llegar, pero se están acercando antes de intereses. Tenés una cuenta corriente que en dólares va a ser más o menos este año una tercera parte del déficit que tenías en 2017. Hasta acá coincidís en con Javier. puntos del producto no, porque el producto en dólares se te cayó, pero en dólares sí. Tenés unos precios relativos de la economía que están mejor, o sea, la Argentina se volvió barata en la foto, después podemos discutir la película dada la aceleración de la inflación. Tenés un ajuste tarifario que está, te diría, a mitad de camino y obviamente dependiendo de la dinámica cambiaria o del desagio de contratos que hoy el gobierno está haciendo. Y tenés un nivel de endeudamiento con el mercado que es menor que el que tenías en 2017, que es bastante mayor que el que tenías en 2015, y a contramano de eso lo que tenés es un aumento en el endeudamiento con el fondo. Entonces, macroeconómicamente estás mejor, ahora la contra... En 2017. Que 2017. La contracara de este ajuste macroeconómico, entonces digo, los economistas decimos macroeconómicamente estás mejor y te tiran huevos por la calle, digo, porque la contracara de este ajuste macroeconómico es con una recesión muy pronunciada y una desaceleración de la inflación respecto al pico que tuviste en en septiembre y en octubre de casi 7% mensual, pero que todavía se mantienen niveles muy altos. Entonces lo que estás viendo es una recesión más pronunciada que la que entiendo yo el gobierno imaginó cuando anunció el segundo acuerdo con el fondo y una desaceleración de la inflación más lenta de la que el gobierno imaginó. No me escapo de tu pregunta. ¿No? Digo, ahora, eso te genera, digamos, varios problemas. Por un lado, estás entrando en una contienda electoral con alguien que el mercado visualiza como algo terrible. Entonces, vos tenés un esquema de política monetaria y cambiaria y fiscal que a mi juicio te asegura que la economía no va a levantar. De hecho, intentaste bajar la tasa de interés, acelerar la baja en la tasa de interés, de nuevo, en un momento donde el mundo te ayudaba a bajarla, y tuviste que dar marcha atrás con eso. Un mes y medio, sí, entre enero y mediados de febrero tuviste que dar marcha atrás con eso. Y entonces digo, si había algún brote verde en la economía, seguramente se está marchitando en estos momentos. Entonces, a tu pregunta respecto al 2015. Entonces digo, esto primero digo, esa incertidumbre electoral que estás teniendo, a mi juicio, digamos, digo, la visualización de que el segundo acuerdo con el fondo te alejó de un riesgo cierto de espiral inflacionaria y de default. O sea, el segundo acuerdo con el fondo te alejó del precipicio, pero te metió de nuevo en una macroeconomía más ajustada, pero en una macroeconomía horrible para enfrentar un año electoral y sobre todo horrible para enfrentar un año electoral frente a la estrategia política del gobierno de polarizar con alguien que el mercado visualiza como algo terrible. Y en un contexto donde vos tenés una estrategia cambiaria, donde todo depende de la estrategia cambiaria para una economía que es verdad que tiene menos pesos para dolarizarse que los que tenía a principios de 2018. Javier te va a querer contestar seguramente esto. No me escapo después de la pregunta original. No, volvemos, pero dijiste que si había un brote verde, seguramente ahora deja de existir. Cañonero hace poquito dijo... ¿Me dejas contestar sí, un par de cosas? La enorme diferencia entre ahora y el 2015 es que en el 2015 la alternativa
al gobierno era Macri y en el 2019 la alternativa es Cristina. Entonces, imaginen que hubiera sido del 2015 si Cristina hubiera tenido un tercer periodo de reelección. La pregunta entonces... Los dejo pensando un poquito esto. ¿Cómo hubiera sido el final del 2015 si lo más probable es que Cristina hubiera tenido un periodo de reelección? Ni siquiera Scioli, Cristina. Entonces, yo lo que creo es que este tema es debatible en lo que acaba de decir Marina, esta polarización que alentó el gobierno. Yo no estoy tan seguro si fue el gobierno el que la alentó, si era una circunstancia, o si la polarización está en los argentinos. Pues yo no creo que el gobierno haya inventado que haya un 30% de argentinos que quieran que vuelva Cristina. Esto no es un invento de Macri. Entonces, me parece que la realidad es esta es la realidad de nuestro país. Hay un 30% de gente que quiere volver al populismo y quiere volver a las soluciones fáciles y quiere volver a tener la energía gratis y quiere volver a tener el tipo de cambio controlado para poder comprar alimentos baratos y zapatillas baratas. Yo he dicho esto hace algunos años y todavía me siguen protestando por decirle, pero esto era la lógica de tener un cepo. Entonces, hay un 30% de gente que quiere esto. Y este 30% hace que haya alguna probabilidad, que creo que es muy baja, pero alguna hay, de volver a un desastre que va a ser, como dije hace un ratito, reloaded. O sea, va a empezar con confiscaciones y defaults muy violentos. Entonces, aunque la probabilidad sea muy baja, como es un escenario muy desastroso, hoy estamos teniendo las consecuencias. Se demoran las inversiones, la super cosecha la gente la quiere guardar y no la quiere vender, las tasas de interés que te desalientan la compra de dólares son mucho más altas, y entonces esa es la respuesta de por qué puede haber algunos brotes verdes que se estén marchitando, pero no es fácil para un gobierno que tiene minoría en las cámaras, donde tiene incertidumbre política, cambiar esta regla, porque esta regla no la pone el gobierno. Al gobierno le encantaría que la tasa de equilibrio para mantener el dólar realmente en la mitad inferior de la banda sea una tasa del 25. Lo intentó y en el 40 y pico ya le rebotó el tipo de cambio. Quiere decir que la gente tiene una percepción distinta. Esto no es el gobierno, es la gente la que tiene una percepción distinta y a ciertas tasas de interés prefiere mirar este partido de las elecciones posicionado en dólares. Y esto es lo que hace más difícil. Pero eso no significa que el gobierno vaya a abandonar su política basada en la búsqueda del equilibrio fiscal, en lo que le manda el Fondo Monetario, que es el camino duro, que hubo que cortar el periodo, se abandonó la etapa fácil del 2016-2017, donde se conseguía fácilmente financiamiento externo, pero nadie crea que el gobierno no esperaba esto. Yo te podría dar una cantidad de datos, pero te voy a dar uno solo para darte una idea. El 31 de diciembre de 2017, el equipo de Toto Caputo, en lugar de irse a festejar Año Nuevo, se tomó los aviones, a pesar de la tremenda nevada en New York, y dijo, aprovecho esta semana porque no sé si es la última, y levantó 9.000 millones de dólares. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Bueno, si no ¿por qué lo hizo? Porque veía venir la noche. Entonces, y claramente tomó a tasas muy superiores a las que el mercado esperaba, con lo cual fue mal visto. No sé si al mercado le gustó que Caputo dijera, dame todo. ¿Viste por qué? Porque es como decir, no vuelvo a buscar fondos. ¿Por qué? Porque sé que se viene la noche. Entonces, no es cierto que el equipo de ese momento no esperaba estas dificultades. Sí las esperaba. Y temía que sucediera. Y finalmente sucedió y fue mucho peor todavía de ese tema. Es cierto que puede haber algunos brotes verdes que se demoran. Yo recorro mucho el país. He estado en el norte, en el sur, en el oeste, visitando sucursales, y hay sectores que les va mejor, muchos sectores exportadores, pero todo el mundo tiene miedo de lo que puede pasar. Por eso a los que tienen el campo, como me decía uno, hecho una pinturita, está pensando en guardarse la cosecha, y eso ahoga la inversión porque resta capacidad prestable. O sea, esa plata, si en lugar de estar en los hilos bolsa estuviese en los bancos... Poneme un punto. Sí, dale. Básicamente sobre esto te quiero preguntar porque hay muchísimo run run y hay cierta inquietud, y vamos a hacer un paréntesis, una charla que es más de fondo, pero obviamente afecta el dólar, afecta el valor del dólar. ¿De verdad los exportadores no van a liquidar? Están liquidando muy pocos, o sea, si bien hay fotos de los camiones que están llegando, lo cierto es que se están preparando para aguantar en gran parte la cosecha. Esto es un tema
donde estamos trabajando para que puedan cobrar dólares. Estamos en este momento viendo las posibilidades de que en lugar de pasar por pesos y después tener que volver al mercado, que puedan guardar dólares para que no haya tanto hilo bolsa y más dólares en los bancos. Pero es una discusión cotidiana. Yo te digo, estuve un día y medio en Expo Agro y esto era la conversación. Estamos creando, por supuesto, tasas más altas y una estabilidad cambiaria alientan a que esto suceda. El anuncio que van a venir los dólares del fondo al productor le hace pensar, pará, me conviene vender hoy a 40 y colocarme al 60 que no estar esperando a lo mejor a vender a 42 dentro de 3 meses. Entonces todo esto está sobre la mesa y esto puede ocurrir porque la incertidumbre política sigue estando ahí y se va a ir despejando de a poco, pero no quiero excederme en el uso del micrófono. No, en algún punto yo le voy a dar un pie a Marina. Le voy a dar un pie a Marina con una breve síntesis. En 2016, este gobierno arrancó para atacar la inflación con crecimiento, con lluvia de inversiones. Después hubo que ceder un poquito la prioridad de la inflación porque se necesitaba crecimiento, porque se requería gobernabilidad y solo se lo lograba con crecimiento. Después cedimos el crecimiento porque el contexto se puso muy difícil y otra vez volvimos a enfocar en la inflación. Y hoy estamos en lo único que nos importa es el dólar. Que el dólar no se dispare, la tasa, la recuperación, la actividad, el crecimiento, todo pasó a segundo plano. Sigamos con las herencias. Es un poco la herencia de la herencia lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? En 2016 yo creo que había un diagnóstico errado de los problemas de la Argentina. Perdón. Claramente había un problema de precios relativos, había un atraso tarifario muy fuerte, había un cepo cambiario, había una enorme cantidad de contratos de futuros abiertos, y como contracara del atraso tarifario había déficit fiscal, en gran medida como contracara de las tarifas, pero también de un esquema previsional que se había duplicado y como contracara de un aumento del gasto público nación-provincia que estaba en 40 puntos del producto. Y había un desequilibrio externo en gran medida porque habías perdido el desequilibrio, el superávit energético y en gran medida porque tenías un nivel de consumo muy alto, ¿sí? Digamos, si querés, como de alguna forma, cuando Massa gana las elecciones en el 2013, despeja el ruido de la reelección y a partir de ahí empieza a haber un ingreso de capitales. De hecho, el propio gobierno de Cristina intentó volver al mercado de crédito, arregló con Repsol, con el Club de París, con el CIADI, después vino Griesa, se empiojó todo, no llegó a colocar deuda en el mercado, pero intentó el camino de la deuda. Ahora, era una economía que estaba en niveles altos, con una inflación que estaba contenida, con atraso cambiario y tarifario. Y el gobierno llegó y tenía un objetivo de poner la inflación rápidamente en un dígito cuando empezó a decir, después planteó un esquema de desinflación que era absurdo en el arranque, y por el otro lado puso un ministro de Energía que pretendía volver a los marcos regulatorios de los 90. ¿Esas inconsistencias acabaron o todavía las vemos? Pero había más inconsistencia, porque después tuviste un sector público que en vez de resolver el problema previsional puso la reparación histórica y entonces, digo, los desequilibrios de partida los aumentaste. Y además, como dijiste vos, en 2017 había un año electoral, había que ganar las elecciones y para ganar las elecciones duplicaste el déficit de la cuenta corriente externa. O sea, Miguel Bain, mi ex socio, llamaba macrocidio cuando entre 2010 y 2011 duplicaste el salario en dólares y el déficit de cuenta corriente pasó de un superávit de 5.000 millones a un déficit de 10.000, perdón, de un superávit de 10.000 a un déficit de 5.000, 15.000 millones de dólares perdiste. Entre 2016 y 2017 perdiste 15.000 millones de dólares, pasaste de un déficit de 15.000 a uno de 30.000. O sea, si el primero era un macrocidio, el segundo era un macricidio, digo. Y bueno, digamos, y en octubre del 2017, digamos, había una visualización de que Argentina era Disneylandia, Macri era Gardel, y la Argentina iba a transitar sin problemas a un destino de éxito. Y en 2018, fin de 2017, intentaron empezar las correcciones. 2018 era el año para corregir, no era un año para crecer. Ahora, lo que tuviste fue una doble sequía. Tuviste una sequía que no fue la peor en 50 años, la del 2008-2009 fue peor, pero fue una sequía pronunciada, muy, muy violenta en soja y de maíz, y tuviste, digamos, un corte del crédito. Es cierto que Caputo en enero fue y colocó 9.000 millones, pero el mercado estaba acostumbrado que el gobierno ofrecía 3.000, decía quiero 3.000, el mercado le ofrecía 9.000 porque sabía que le iban a dar 3.000. Cuando Caputo tomó los 9.000, ¿viste? Salieron todos y dijeron, pará, me congestionaste. ¿Prefinanció? Sí, prefinanció. Pero nada, digo, después lo que tuviste fue un manejo de la crisis que siempre fue por detrás, porque en diciembre el gobierno estaba preocupado, diciembre de 2017, parece largo, hace muchísimo, estaba preocupado por el atraso cambiario. Y se cambiaron las metas de inflación, que estaban mal puestas, pero se cambiaron de una forma grotesca.
y se intentó acelerar la baja en la tasa de interés. Y dame un segundo. Y en abril, cuando arrancó la corrida, y el Banco Central Argentino en primer día vende 1.400 millones de dólares en un mundo donde todas las monedas se devaluaban, estaba preocupado por la inflación de mayo. Y entonces vuelvo con esta frase. Yo escuché en ese momento a alguien del gobierno diciendo algo así como: le estamos dando salida a los tenedores del EVAX para limitar las presiones inflacionarias. Bueno, no le estemos dando salida ahora a los tenedores del ECAPS, digo, ¿no? Para limitar las presiones inflacionarias en la previa a las elecciones. Todo lo que dice Marina es cierto, objetivamente es cierto. Y yo no voy a negar que se cometieron errores, porque yo mismo señalé una cantidad aún antes de entrar en el banco. Pero hay un deporte que practico con los economistas que nos critican, que es: ¿y vos qué hubieras hecho? Y es increíble cuánto más fácil es criticar. En la oficina de ella había un plan. No, pero pará, déjame. ¿Y vos qué hubieras hecho? Porque este gobierno asumió en diciembre del 2015, pero era obvio que tenía que arreglar los holdouts. Este era un tema. Vos no es fácil ir a New York y enfrentarse habiendo blanqueado todos los problemas que había. Sobre todo volteando el salario real. Si hubiéramos puesto, como algunos recomendaron, el dólar a 30, hubieras tenido un colapso del salario real, hubieras tenido un problema muy serio, mayor todavía con el dólar futuro, o habrías tenido que mantener el mercado dual, que algunos lo aconsejamos por 6 meses mantener el mercado dividido. Esto fue mi consejo en ese momento para evitar pagar esos 100.000 millones de pesos en dólar futuro. Pero no era sencillo ir a negociar con los holdouts con control cambiario. Entonces, hay cosas que no se dicen, de que es fácil decir: no, se equivocaron por no plantearlo, pero había que ir a buscar esos 18.000 millones de dólares para salir de los holdouts para poder colocar deuda. Era un primer paso. Y después, este gobierno, les recuerdo a los jóvenes que están presentes, pretende ser el primero en 90 años no peronista que termine su mandato. Y es el primero en 100 años sin control de la Cámara que termine su mandato. Entonces, era una obligación ganar en octubre del 2017. Se puede argumentar que se podrían haber hecho muchas cosas, sí, de acuerdo. Pero si no hubiéramos creado ese, no sé si usaste la expresión Disneylandia o algo de octubre, la fiesta de octubre, no se hubiera ganado. Y si Macri hubiera perdido en octubre, no sé si hoy estábamos hablando de este tema. Entonces, por supuesto, es fáctico, ¿no es cierto?, el tema, pero hay que poner realmente también el foco en las debilidades políticas que tuvo este gobierno de entrada y el camino que tuvo que elegir, que a veces fue gradualista, que a veces fue aumentar el déficit, hubo que hacer una cantidad de cosas, concesiones, para poder llegar a donde estamos. Y donde realmente vamos a jugar el partido es en conseguir un segundo mandato, y de eso está abierto el panorama. Me van a matar, pero me voy a extender con una pregunta más, porque hemos hablado bastante más del pasado que del presente. Igual después déjame contestar, porque... Todo lo que quieras. Pero básicamente también quiero que me contesten ya cortito. Este año, nos preocupa mucho este año. Ya dijeron que no va a haber crecimiento, que vamos a tardar 20 años en bajar la inflación. A ver, de verdad, ¿qué vos dijiste? Ahí he parado. 20 años no dije. Yo dije muchos países tardaron entre 9, 13, 8, Brasil el más exitoso. No pongas por favor palabras porque la prensa te saca de contexto y después me cuesta el puesto. Bueno, va a ser un proceso largo, como dijo el FMI, bajar la inflación. No sabemos qué tan largo, intuimos que bastante. Insisto, los dos coincidieron en que difícilmente haya crecimiento. Yo ya ni pregunto crecimiento, pregunto reactivación, recuperación, algún mínimo indicio de que la cosa empieza a moverse. Y sobre todo las inconsistencias, Marina, que vos mencionaste, ¿cuáles hoy persisten? Ayer conocimos el dato de inflación mayorista, los aumentos de tarifas siguen y ahí parece que sigue habiendo una fricción. Sí, a ver, lo primero es el plan fiscal y el plan monetario son muy contractivos. Y en la medida que la desaceleración de la inflación es más lenta, porque mi sensación es que el plan no tuvo en cuenta la inercia contractual que tiene la Argentina. En Argentina lo que tenés es contratos que están indexados en forma creciente, o sea, has tenido un cambio de régimen inflacionario. Si vos mirás para atrás, Argentina tiene una inflación que está en la zona del 20 y pico % desde 2007, cuando se intervino el INDEC, hasta 2017,
con picos del 40. Un pico de 40 en 2014, cuando se intentó corregir dólar y tarifas, y otro pico de 40 en 2016, cuando se intentó corregir dólar y tarifas. Ahora, el año pasado la inflación fue 48,5. Y la discusión es a dónde desacelera este año. Y la sensación es que la desaceleración este año va a venir más lenta de lo que el gobierno hubiera querido, aún con un plan monetario muy restrictivo, el anunciado en octubre, y mucho más restrictivo el anunciado ahora. O sea, vos le estás sacando... Y es cierto que si vos le sacás la cantidad de dinero a la economía, en algún momento vas a frenar la inflación. También es cierto que la inflación tiene componentes estructurales y la política monetaria de alguna forma los aceita. O sea, vos le estás dando, digamos, el combustible para que esos componentes estructurales sigan estando. Ahora, si vos le sacás la inflación, le sacás la cantidad de dinero y los precios siguen, digo, la cantidad de dinero en términos reales que está sacando descontada la inflación es mucho mayor, y eso es recesivo. Podés tener, digamos, la cosecha, podés tener algunos sectores que van a estar mejor, sobre todo los asociados del sector externo, pero en todo lo que tiene que ver con consumo interno. Ahora, ¿cuál es el único driver del crecimiento que puede tener este año el gobierno? Es que el salario, las jubilaciones, los planes sociales le ganen a la inflación. Ahora, dicho eso, estás haciendo eso. Las jubilaciones van por arriba porque están indexadas, los planes sociales estaban indexados, pero además de que estaban indexados, los anticipaste. Y los salarios, el gobierno se está corriendo y mirando de costado la paritaria porque está contento con que la paritaria vaya un poco por arriba, porque lo que quiere es que la gente tenga plata en el bolsillo. Ahora, cuando vos estás tratando de bajar la inflación con política monetaria, si estás tratando de impulsar el crecimiento con política de ingresos, te digo que por lo pronto, inconsistente. Y para que sea inconsistente de largo seguro, o sea, digo, no vas a terminar de bajar la inflación, pero de corto plazo, que es tu objetivo, que es llegar a octubre, porque de nuevo tenés que competir en el esquema de polarización que yo sí creo que el gobierno está planteando y que creo que es un error e inestable, un error probablemente inestable, porque digo, tu única herramienta es que el dólar se mueva poco. Y vos firmaste con el fondo un acuerdo de flotación. Digo, la semana pasada, la anterior, el dólar se movió 4% en un día y parecía que era una tragedia. Y tenías un esquema en bandas, digamos, donde entre la banda inferior y la superior tenés 30%. Y entonces fuiste al fondo a pedir que el fondo te deje vender los dólares, que los dólares son para pagar la deuda en dólares. Digo, y entonces el Banco Central te sube... Además vuelve irrelevante la banda. No sé si volvió relevante la banda. Lo que digo es, vos necesitas que el dólar se mueva poco, pero... ¿Preferirías que se hubiera ido a 50? La pregunta, ¿qué es lo que harías en ese lugar? Digo, es una discusión, digamos, lo que digo es que vos planteaste un esquema. Yo lo que digo es que lo que está planteado erróneamente es el esquema político o el esquema de competencia política con el esquema monetario, cambiario y fiscal que planteaste, que es recesivo, con una inflación alta y donde tu única capacidad de llegar a octubre es llegar a octubre con un dólar que se mueva poco en un esquema de flotación entre bandas. Digo, el gobierno, para poner un ejemplo, digo, no estoy planteando esto, porque esto me lo van a sacar de contexto seguro, pero no importa, lo que digo es, el gobierno de Cristina, vender futuros estaba mal, correctamente, estaba mal desde el punto de vista macroeconómico, estaba mal desde el punto de vista, si querés, legal, no lo sé, pero digo, estaba mal, pero era estable dentro del escenario electoral. O sea, llegabas. Acá estás entrando a una necesidad de que el tipo de cambio no se mueva con un esquema que no te asegura que no se mueva y donde para asegurarte que o tratar de asegurarte que el tipo de cambio no se mueva, estás vendiendo los dólares, que son los dólares de las letes. Insisto, Cristina vendía dólar futuro y la probabilidad de que Macri ponga cierto realismo en el mercado, por eso era un negocio asegurado. En este caso es el inverso. Yo te doy la razón en cuanto que lo que hay que cederle al Fondo Monetario para poder tener ese financiamiento es medio contradictorio con lo que se necesitaría a lo mejor para reactivar la economía. Pero en este momento aflojar la política monetaria puede llegar a producir muchísimo más elevación del tipo de cambio que no reactivación, porque está ese miedo. El miedo actúa como un agujero en el balde que se puede llevar a chupar todo esto. Perdón, yo no planteé aflojar la política monetaria. No, bueno, pero yo lo aclaro. Entonces, no, es muy difícil salirse de esto en este. Hay que transitarlo y yo lo que creo,
o sea, como para tratar de no ser pesimista con respecto a los brotes que se marchitan. Yo creo que algunos sectores, yo recorro mucho el país, insisto, está yéndole mejor. Por supuesto, todo el mundo querría una tasa de interés más baja, pero hay cierta reactivación en una serie de sectores, muy tímida. Creo que los salarios y las jubilaciones van a agregar algo al consumo en el momento adecuado. Creo que en abril termina el ajuste de tarifas. Esto está obviamente volcado ahí para que después pueda bajar algo la inflación. Coincido con Marina, es muy difícil bajar la inflación en Argentina, pero no por los macroeconomistas que están ahí, sino por los empresarios. Porque los empresarios, muy pocos, esto lo decía un empresario a quien yo admiro mucho, economista también, en un almuerzo el otro día en el banco, muy pocos empresarios conocen su curva de demanda y creen que pueden cargar el precio todo el aumento de costos y no se dan cuenta que en eso venden menos. Te pongo el ejemplo de la industria automotriz. En diciembre subió los precios y ahora está teniendo que hacer descuentos espectaculares. ¿Cómo? En diciembre no sabían que no iban a vender. O sea, esos empresarios no conocen su curva de demanda. Entonces, ¿qué hacen? Te hacen pagar un precio recesivo mucho más grande porque se acumularon todos los autos en este tema. Y después yo creo que la incógnita política se va a ir despejando. Ya lo de Neuquén mereció muchísimos análisis, hay una cantidad de elecciones y yo creo que si logramos ir reduciendo la probabilidad de un retorno de un populismo expropiador, como es lo que se teme, si esto se va bajando, a lo mejor no hay que esperar a octubre o noviembre para dilucidar las incógnitas políticas. Esta es la esperanza que tengo para que los mercados se corrijan y entremos en la segunda mitad del año en un contexto económico mejor. Bueno, como dice ese cartel fosforescente, se nos ha acabado el tiempo. Yo les quiero agradecer muchísimo porque nosotros prometimos un debate, hubo un debate y además mi trabajo fue facilísimo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.